Yo sé que va a dar frutos. Gracias a cada uno de los líderes de GEA por este trabajo que realizan. ¿No? Es un poco administrativo, pero esto sirve para saber que estamos evangelizando. Súmate a un GEA, te animo. Es la visión de la iglesia, es la forma que estamos trabajando para que tengas una persona que pueda comunicarse con vos directamente, una persona que pueda hablar con vos directamente, que pueda ministrarte, que pueda darte datos e información. Amén. Bueno, creo que no me olvido más nada. Dije todo. Quiero que abramos la palabra de Dios. Quiero compartir en esta tarde una palabra que he titulado El peligro de los dos pensamientos. Si alguno anota, si alguno toma la costumbre de anotar el sermón, el título de mi sermón es El peligro de los dos pensamientos. Mi texto en esta tarde es Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 20 al 46. Son muchos versículos, pero es una historia atrapante. Es una historia de las que si yo fuera productor de cine, esta historia yo la trataría de llevar al cine. La trataría estilo así como llevaron ahora estas novelas de Moisés y de Jesús. Yo creo que nadie se avivó en llevar la historia de Elías, pero Elías fue un hombre que Dios usó mucho. Elías fue un hombre que Dios puso en la tierra para mostrar la grandeza y el poderío. Y esta historia en particular que vamos a compartir en Primera de Reyes capítulo 18 del versículo 20 en adelante, tal vez sea la historia más conocida y una de las más hermosas de leer y releer cada vez que nos encontramos. ¿Sí? Y si usted la conoce se va a dar cuenta, y si no, en esta noche la va a comprender y la va a entender. Recuerde que el título es El peligro de los dos pensamientos. Y quiero decirle algo. Hay un peligro muy grande cuando en nuestro corazón no tenemos la convicción. No tenemos el punto clave, no tenemos la decisión, no tenemos fuerte en nuestra vida el sentido de que Jesucristo habita en nosotros y que hemos pasado de una vieja vida que no tiene nada que ver con lo que yo era antes y estamos viviendo una nueva vida, la cual Jesucristo quiere transformarla, cambiarla y hacer alguien nuevo. Pero necesita que nosotros estemos plantados y parados en Jesucristo. El gran problema que tenemos hoy en la iglesia en general, hablo de la iglesia de todo el país y de todo el mundo, muchas veces son personas que conviven con dos pensamientos. Y perdón, hoy una palabra bastante fuerte, pero Dios me la ha dado para ustedes. Personas que conviven todavía con el viejo hombre y el nuevo, personas que conviven con los pensamientos de antes y de ahora, y una iglesia que ha dejado de predicar el evangelio correcto y preciso, donde Jesucristo dice que tenemos que entender que Él quiere en nosotros cambios, una vida verdadera diferente. Que Él no negocia con el pecado, que Él no le interesa a una persona que pueda vivir una vida durante muchos años en caminos diferentes a los que Dios quiere. Él le interesa ser una persona nueva, porque al fin y al cabo, cuando Él transforme tu vida y haga una persona nueva, entonces sabrá que te ha pasado lo mejor que te puede pasar en la vida, haber conocido realmente a Cristo. Y yo quiero que tú entiendas que convivir con dos pensamientos, convivir con dos formas de vivir, convivir con dos maneras de pensar, no ha sido buena en ninguna situación. No ha sido favorable en ningún momento. Y aquí en el libro de Primera de Reyes, el escritor, permíteme leer el primer versículo. Y quiero por favor que leamos el versículo número 21. Por favor, si lo el 21, después volvemos al 20. Y dice el 21, ahí estaba. Así. Y acercándose Elías a todo el pueblo, escuche bien, porque si bien la historia tiene personajes, yo quiero que usted tenga en su mente que el mensaje era para todo el pueblo de Israel. ¿Está claro? Esto no era una guerra entre hombre y hombre, no era una guerra entre profeta y profeta. Esta historia era un mensaje al pueblo de Israel, un mensaje a la iglesia, no a los de afuera. ¿A quién? A nosotros. Y acercándose Elías al pueblo le dijo:
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre cuántos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una palabra. Si yo le digo a usted, ¿quién vive? Vamos de nuevo. ¿Quién vive? A mí me gustó un poquito más. Bueno, imagínense que a este pueblo le dijeron, che, si quieren seguir a Dios, sigan a Dios. Si quieren seguir a Baal, sigan a Baal. ¿Qué van a hacer? Qué feo. Qué decepción para Elías. Pero eso me demuestra que había una situación. Había un problema. Querido, voy a entrar en el contexto y usted va a entender. Si pudiéramos leer toda Primera de Reyes para atrás, desde el reinado de Acab, entonces podríamos entender muchas cosas. Voy a tratar de resumirlo. En el capítulo 16, Omri. No voy a ir más atrás, pero hubo una división dentro de Israel. Omri, un rey muy malo, que fue uno de los que peores hicieron las cosas delante de Dios. Tuvo un hijo que se llamó Acab. Y Acab fue el rey sucesor de Omri en el reinado de Israel. Y estando Acab, dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y detecte esto: hicieron los malos ante los ojos de Dios. Esto es el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el que Dios sacó de la esclavitud, el que lo llevó con una columna de fuego, con una nube, el que vio el mar abierto, el que tuvo a David, el que tuvo a los grandes hombres de Dios. Ahora, junto con su rey, hacían lo malo delante de Dios. ¿Qué sucede? Primero, en el capítulo 16 del 31 y en el 32 dice que fueron detrás de otros dioses. Abandonaron a Dios y fueron detrás de otros dioses. Siguieron a otros dioses. El pueblo de Dios, el que había visto todo el poderío de Dios en su magnitud y en su plenitud, ahora se había apartado de Dios para ir detrás de otros dioses. Entonces dice que este rey Acab de repente también tuvo una decisión errónea en casarse con una mujer que se llamó Jezabel, que venía de otro pueblo. Y Dios había dicho que no se junten con otro pueblo, pero desobediencia. Y esta mujer hizo traer a los dioses de su tierra. Uno de ellos era Baal. Había muchos Baal, este era uno de los Baales. Y lo otro era Acera. Tome en cuenta lo que yo le voy a decir con respecto a Acera y a Baal. Acera, para ellos, era la diosa de la fertilidad. Escuche, diosa de la fertilidad. Y este Baal, de los sidonios, de donde era Jezabel, era el dios del trueno. Quédese con eso, ¿no? Fertilidad y trueno. Este pueblo de Israel, que estaba situado en uno de los lugares donde había libre comercio, era una de las vías de comercio, tenía como uno de sus grandes cosas buenas su tierra, su fertilidad. Ellos sembraban y cosechaban. Entonces adoraban a Baal y adoraban a Acera, porque supuestamente ellos creían que ellos dos, a través de la lluvia, empieza a tener en su mente, fertilizaban la tierra, cosechaban y vendían. ¿Sí? Baal, Acera, agua, trueno, lluvia. Porque Dios no hace las cosas por hacerlas, Entonces ténganlo en cuenta. Primero, van detrás de otros dioses. Segundo, se apartan del Dios de Israel. Todo el pueblo se aparta del Dios de Israel. Tercero, dice la palabra, esto lo voy a leer para que usted me crea, se unieron al pecado. En el capítulo 16, el versículo 31 y 32 dice de esta manera: pero le fue ligera cosa andar en los pecados. ¿Qué pasó? O sea,
fueron detrás de otros dioses. Engañaron al Dios de Israel y se apartaron. Y le fue una cosa ligera, o sea, fue normal pecar. Y eso es lo que Dios me está hablando en este tiempo, querido. Creo que vivimos un tiempo donde la iglesia, con tal de tener personas en el templo, aligeran el pecado. Y no puede ser así. Y perdón que sea duro, pero que quiero predicar el evangelio que Cristo nos mandó a predicar. Un pastor de Córdoba dice: estamos llenos de profetas que predican en los templos y que dicen que Dios nos ama y Dios te ama a ti y a ti y a ti. Pero los profetas del Antiguo Testamento no estaban en los templos. Los profetas del Antiguo Testamento se paraban en las puertas de los reyes y los gobernadores y del pueblo y denunciaban el pecado. Eso eran profetas. No los que se paran acá a decir que va a venir un tiempo de gloria, sino aquellos que denuncian lo que no está de acuerdo con Dios. Y me encantó lo que este pastor de Córdoba decía: querido, si realmente somos profetas, o dícense llamar profeta, porque estaba hablando de este tiempo acerca de la legalización del aborto, salgan a la calle a profetizar a los gobernantes y a las naciones de que eso está mal delante de Dios y que se vuelvan a Cristo antes que Argentina sufra otra crisis más. Porque déjeme decir algo: cuando la nación claudica en dos pensamientos, ellos mismos están condenando a la nación. Ahora sucedió esto, pasó esto, y esto trajo consecuencia. Querido, apartarse de Dios, ir detrás de otros dioses y andar en el pecado trae consecuencia. Diga para usted mismo: trae consecuencia. Cuando yo dejo a Dios y comienzo a caminar detrás de otras cosas, querido, ir detrás de los dioses hoy es poner cosas delante de Dios. ¿Me entendió? Eso ya se vuelve un Dios. Cuando un programa televisivo está delante de Dios, se vuelve un Dios. Cuando una persona, novio, esposa o esposa, está por encima de Dios, entonces eso se vuelve un Dios. Cuando un objeto es tan valorable, más alto que Dios, entonces eso se vuelve un Dios. Alejarse de Dios e ir detrás de otros dioses y encima tomar en poco el nombre de Cristo y andar en pecado trae consecuencia. ¿Y sabe qué pasó? Se paró la lluvia. ¿Y se acuerdan que le dije que recordaran? En el versículo 17 dice que Dios habla a Elías y aparece el profeta de Dios, el profeta Elías, y le dice a Elías: no va a llover más en la tierra. ¿Baal era el Dios de qué? Por eso Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios se está enfrentando al Dios que ellos tenían y le está diciendo: mira, tú eres el Dios del trueno, pero tú no has conocido al Dios de los dioses. Te voy a ganar en tu propia cancha. Le voy a demostrar al pueblo que este Dios del trueno, falso, mentiroso, una estatua que no habla, que no escucha, no es nada. El que maneja el clima es el Dios de Israel, no cualquier otro Baal. Entonces, ¿sabes qué? Ese es el Dios del trueno. Yo voy a detener la lluvia. ¿Sabe qué me sorprende? Dios le da la autoridad a Elías en el capítulo 17 y dice la palabra que Elías fue y dijo: señores, se va a detener la lluvia hasta, y después léalo, capítulo 17 del 1 al 7, hasta que yo dé la palabra, dice Elías. ¡Wow! ¿Quién te nombró, Elías, ahora el Dios del trueno? Pero para que vean que Dios es todopoderoso, Elías dice: hasta que yo vuelva a decir que llueva, no va a llover más. ¿Y qué iba a pasar si no llovía? Primero Baal, el Dios del trueno, no iba a tener potestad. Y Acera, la diosa de la fertilidad, no iba a haber nada porque la tierra se iba a secar y no iban a tener cosecha. Dios no hace las cosas por casualidades, pero quien se aparta de Dios detrás de otros dioses y detrás del pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y mira, Dios te puede perdonar y te puede restaurar, pero lo que Dios no hace es quitarte la consecuencia.
Dios te va a levantar y te va a poner de nuevo en los lugares que Él te prometió. Pero la consecuencia viene con nosotros. Y tenemos que soportarla y vivirla. Hay un problema. El pueblo de Israel, en vez de decir realmente nos hemos equivocado, realmente estamos haciendo las cosas mal, ¿sabe qué dijo? Lo vamos a matar a este Elías. Se le agarraron con Elías. ¿Y sabe qué me duele en el corazón? Que muchas veces pasa eso. Nos metemos con el pecado, nos apartamos de Dios, dejamos de buscar, y la culpa la tiene la iglesia, el pastor, el líder y Dios. No somos capaces de reconocer que nos hemos equivocado. No somos capaces de reconocer que necesitamos hacer lo que después vamos a hacer. Elías, que solamente era el profeta de Dios, usado y bajo la voz de Dios, se para y dice que no llueve más. Y Acab y el pueblo de Israel, en lugar de postrarse delante de Dios y pedirle perdón por lo que había hecho, en lugar de decirle a Dios que restaure su vida, ¿sabe qué hicieron? Comenzar una persecución para agarrar a Elías. Queridos, en este tiempo más que nunca tenemos que entender que cuando la culpa es nuestra, ahí está Dios para perdonarte. No te lo agarres con los otros. Mira, esto es una iglesia nada más. Con la pastora tratamos de hacer las cosas lo mejor. Pensamos siempre en todos en 360 grados. No queremos que nadie se sienta mal, pero sí tenemos que hacer algo, seguir la Biblia. Tenemos que hacer las cosas conforme a la Biblia. Tenemos que estar de acuerdo con lo que Dios dice. Y si eso molesta, y bueno, molestará, pero nosotros tenemos que estar bien con Dios. Para eso nos pusieron en este lugar. Ahora, si nosotros estamos bien con Dios y la iglesia hace las cosas conforme a Dios, y tú también estás bien con Dios y hace las cosas conforme a Dios, no habrá problema. Pero si no estamos de acuerdo con Dios, querido, yo te pido que no le eches la culpa a la iglesia, al pastor, al líder, a Dios, a la sociedad, sino que puedas, por favor, reconocer y volver a Cristo. Reconocer y volver a Cristo. Hay una consecuencia en esta palabra y dice que comenzaron a perseguir. Acab manda a uno de sus subordinado, se llamaba Abdías. Abdías, dentro de esta persecución, porque ¿qué hizo Acab? Elías está por ahí, matemos a todos los profetas, tal cual como hizo en algún momento el faraón egipcio de matar a todos los bebés. Mandó a matar a todos los profetas cristianos. Y Abdías, que estaba al lado de Acab, porque déjame decir algo, Dios siempre aún utiliza a las personas que menos pensamos para poder hacer su obra. Dice que Abdías había escondido a 300 profetas de Dios. Y dice ahora que Acab, el rey, lo manda a Abdías a buscar a Elías, y no tiene mayor problema Abdías que encontrarlo a Elías. Lo encuentra. ¿Por qué encontré a Elías? Y le dice: mira, Elías, si yo voy y le digo a mi jefe de que no te vi, que no te encontré, y después te encuentran, me van a degollar. Elías le dice: tranquilo, ten calma, Dios me habló, yo voy a ir delante del rey. Wow. Dios le había dicho a Elías: ahora levántate y vas a ir delante del rey y le vas a hablar de parte mía. Y dice que Abdías fue y habló al rey y le dijo: mira, a mí Elías me dijo esto. Y por detrás de Abdías aparece Elías y se enfrenta al rey. Ahí está el profeta que detiene la fertilidad, el profeta que detiene la lluvia, que enfrenta al Dios del trueno y al Dios de la fertilidad. Y lo mira al rey, aquel que había hecho las cosas mal delante de Dios, aquel que se había confrontado y llevado a un pueblo a apartarse de Dios. Y déjeme leer este versículo, por favor, en el capítulo 18, porque es impresionante la discusión que se da en ese momento.
Dice la palabra de Dios en el capítulo 18, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, Elías se enfrenta al rey, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? ¡Qué cara dura! En vez de ir a ponerse de nuevo ante las órdenes de Dios, lo mira a Elías y le dice: culpa tuya de lo que está pasando. ¿Eres tú el que turba a Israel? Como si Israel estuviera bien. Y mira lo que responde Elías: porque esto es autoridad de parte de Dios. Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino que la casa de tu padre, escuche bien, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los baales. Querido, ¿quién había turbado al pueblo de Israel? Ellos mismos. Porque apartarse de Dios, porque ir detrás de otros dioses y seguir el pecado trae consecuencias. Pero claro, era más fácil acusarlo a Elías. Y entonces comienza la historia. Y lo voy a hacer bien rápido. Tengo 10 minutos y quiero dejarte ahora sí la palabra. 18:21. Elías dice que reúne a todo el pueblo. Traigan a todo el pueblo. Y ¿sabes qué? Acab, trae tus 400 profetas. 400 era, ¿no? O 450. Ahí lo leemos. 400 profetas de acera. Tráelo a todos, papá. Trae estos 400 profetas y al pueblo de Israel y reunirlos acá en el monte. Y dice que el pueblo de Israel se reunió en el monte y también se reunieron los 400 profetas de acera. Esta guerra era despareja. Había un profeta del Dios viviente, había un profeta del Todopoderoso llamado Elías, y de repente del otro lado, en el otro rincón, encontramos a 400 profetas. Lo van a matar, pastor. Le van a pisar la cabeza. Son 400 contra uno. Es que todavía no entienden la diferencia que hay entre Baal y Acera y el Dios de Israel. Todavía no lo han comprendido. El pueblo está ahí y el pueblo no dice nada. El pueblo no sale en defensa de Elías. El pueblo no está de rodillas pidiéndole perdón a Dios. El pueblo dice: esto va a ser una masacre y yo voy a estar con el ganador. Vamos a seguir detrás de Baal, detrás de Acera. Vamos a seguir en el pecado. Esto nos gusta, es hermoso, es lindo. Nadie nos va a claudicar porque la culpa de todo la tenía Elías. ¿Me está entendiendo? Ahora dice la palabra que estando allí, en ese lugar, Elías habla al pueblo. Escuche bien, habla al pueblo. No le habla al rey, no le habla a los 400 profetas. Habla al pueblo de Israel y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Y aquí está el problema. El problema era que el pueblo de Israel, el mismo pueblo que salió de Egipto, estaba claudicando en dos pensamientos. Seguían a otros dioses, iban detrás del pecado, no estaban de acuerdo con Dios, pero por otro lado hablaban de su herencia, hablaban de Abraham, hablaban de Isaac, hablaban de Jacob. Siempre estaban transitando dos lugares que no era bueno, querido, y eso no sirve, eso no trae crecimiento, eso simplemente trae consecuencia. Ahí está. Y el pueblo no responde, el pueblo no dice nada, porque yo creo que si el pueblo hubiera dicho realmente: Dios, perdónanos, aquí estamos, esta historia se hubiera terminado. Entonces, como no dijo nada, Elías mira a los 400 profetas y le dice: ahora voy con ustedes, les voy a demostrar quién es el Dios de Israel. Y aunque parece un poco pretencioso, la realidad es que en ese momento la desventaja estaba del lado de Elías. La gente decía: esto va a ser una masacre. No tenía en su mente la capacidad de entender que el Dios de Israel estaba a punto de obrar. No querían arrepentirse. Le era más lindo andar detrás del pecado. Le era más lindo de andar detrás de otros dioses. Era más lindo un montón de cosas. Y aunque estaban en sequía y no iban a cosechar e iban a estar en pobreza, preferían seguir detrás de ¿quién? De los otros dioses. Por Dios, cabezones.
Saben que hay muchas personas que han visto milagros. Hay muchas personas que han visto paralíticos caminar en vivo y en directo, enderezarse arcos, han visto sanidad en su vida, han visto un montón de cosas en el cristianismo. Dios los ha bendecido de gran manera, han recibido milagros y todavía no entienden a dónde o a quién deben seguir. Siguen claudicando en dos pensamientos, y déjame decirte algo, eso a Dios no le gusta. Por eso después en Apocalipsis habla acerca de esto de: che, no seas tibio. Lo voy a dejar para otra predica. O eres frío o eres caliente. Ahí estaba. Muy bien, muchachos. Ustedes que creen en Baal, el dios del trueno. Ustedes que creen en Acera, la diosa de la fertilidad. Ofrezcan holocausto y que llueva. Y los 400 salieron muy confiados. Mejores 400 que uno. 400 oraciones contra una. Esto va a ser muy fácil. Pusieron un altar, pusieron ahí el cabrito, pusieron todo, prepararon. Pero ojo, no prendan fuego con encendedor ni con fósforo. Que llueva fuego del cielo. Y dice que los 400 empezaron ahí. Yo me imagino esa imagen de los dibujitos animados cuando están haciendo, vieron una hoguera ahí alrededor bailando. Ahora Baal, envía fuego, envía fuego, envía fuego. Y ahí estaba Elías parado atrás mirando. Y dice que comenzaron a flagelarse, se golpeaban con látigos, se golpeaban en la espalda, pidiéndole a Baal y a Acera que derramara fuego. ¿Y saben qué pasó? No cayó ni una chispa. Y Elías decía: tal vez su Dios está durmiendo. Esperen un rato a ver si despierta y hace algo, ¿no? Y ahí estaban ellos. Y vuelve Elías y le dice: tal vez está en el baño, querido. Dejen que vaya al baño, que venga su Dios. A lo mejor le responde. Y así pasaron hora tras hora, hora tras hora, hora tras hora. ¿Y sabe qué pasó? No cayó ninguna chispa. Querido, los dioses que no son el Dios de Israel, no hacen nada. Tienen manos, tienen boca, pero no oyen, no hablan. Siga a todos los dioses que quiera, pega todas las estampitas que quiera, ponte todas las estatuas que quiera, adora todas las estatuas que quiera, querido. Pero ten cuidado, porque esos dioses no tienen poder. El único que tiene poder es el Dios de Israel, el Dios al cual hablamos, al cual predicamos, en el cual confiamos y en el cual oramos. Cuando tú estés enfermo, no corras detrás de la cintita roja ni que te cure el empacho. Corre detrás del verdadero Dios que tiene autoridad para curarte. Ese Dios todopoderoso que en esta tarde está en este lugar y está hablando a tu vida, porque hoy quiere decirte que es hora de volver nuevamente a ser un pueblo de Dios que sigue al Dios de Israel. Le toca a Elías. Querido, yo tengo fe y puedo orar por los enfermos y que se sanen. Yo tengo fe de que puedo salir a predicar y que se convierten mucho. Yo tengo fe que podemos hacer una campaña y que muchos lleguen. Y he visto paralíticos levantarse y tengo fe. Pero dice que Elías puso, y ahí quiero entrar, porque Elías va a ser el profeta de Dios, el intermediario, el mediador, el que va a hacer que el pueblo de Dios vuelva nuevamente a relacionarse con Dios. Y dice que lo primero que hizo es arreglar el altar. Por favor, rápidamente el versículo 30 del capítulo 18. 18, versículo 30. Dice de esta manera: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercado a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Cuando vamos detrás del pecado, cuando vamos detrás de otros dioses, cuando nos apartamos de Dios, hay un problema que ocurre. Nuestro altar con Dios se rompe. Nuestra adoración con Dios se rompe. Y si queremos volver nuevamente al que Dios de Israel sea nuestro Señor, tenemos que revisar nuestro altar y ordenar nuestro lugar de adoración. Mi pregunta en esta tarde es: ¿cómo está tu altar?
Y déjame explicarte. El lugar de adoración no es cantar canciones lentas y levantar las manos. La adoración ocurre en toda tu vida durante todo el día. Tu testimonio adora a Dios. Cuando los demás te miran y dicen, che, esta persona es cristiana, se porta bien, tiene un testimonio, adora a Dios, porque estás diciéndole al otro de que el que está en ti es Dios. Cuando estás en tu casa escuchando una alabanza a Dios, cuando estás leyendo la Biblia, cuando estás orando, cuando Dios ocupa el primer lugar, cuando Dios es más importante que las cosas que están en tu vida y tú aprendes a poner delante a Dios, entonces estás adorando a Dios. Pero cuando el altar está destruido, Dios no ocupa el primer lugar. Muchas cosas son más importantes. El dinero es más importante que Dios. Las cosas triviales y el placer son más importantes que Dios. Los hobbies y los momentos de recreación son más importantes que Dios. Fíjate algo, querido. Hoy, en este tiempo, tenemos una reunión de 1:30, 1:40 más tardar. Y 1 hora en un grupo de evangelismo y avivamiento. 2:40 de una semana es lo que le estamos dando a Dios. Y muchas veces no llegamos a hacerlo. ¿Te pusiste a pensar? 2:40. 2:40. No hablemos de una semana, de 24 horas de un día. Solamente 2:40 es lo que le estamos dando para venir a la iglesia a buscar a Dios. No deberíamos faltar ni al GEA ni a la iglesia. Por eso hay que arreglar el altar. Hay que poner las prioridades. ¿Qué es prioridad? ¿Qué es más importante en mi vida? Si todo lo que soy es porque Dios me sostiene, cuando yo me aparto de Dios me empieza a ir mal. Querido, cuando tú te apartas de Dios te va mal. Dime que no es así. Empiezas a sentir un vacío, empiezas a sentir que algo te falta, empiezas a sentir que las cosas no eran como antes. Tú antes eras feliz, tenías problemas, discutías con tu familia, te faltaba el dinero, pero ¿sabes qué? Dios te sostenía. Pero cuando nos apartamos de Dios, todo eso se transforma en depresión, en destrucción en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios no está, hay un vacío en nuestro interior que no lo puede llenar todo lo que tú hagas. Para volver a llenarlo necesitamos arreglar el altar, volver a poner a Dios la adoración en primer lugar en nuestra vida. Entonces Elías dice, che, el altar de adoración de Dios está roto, y lo comienza y lo repara. Querido, primer lugar a Dios, volver a adorar a Dios, volverle a dar el lugar en nuestra vida, volver a orar, a leer la Biblia, volver de nuevo a cantarle a Dios. Volver de nuevo venir a la iglesia con esa intención de entregarle nuestra vida como una ofrenda, porque en realidad eso es lo que tenemos que hacer. Venir a este lugar a decirle, aquí estoy, esta es mi ofrenda de adoración. Y Elías tuvo que arreglar el altar. Segundo 18 del 33 dice que preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, y escuchen esto, llenad 4 cántaros de agua. ¿Y sabe qué hizo este muchachito? Lo tiró encima del buey. O sea, ¿ustedes alguna vez prendieron o hicieron un asado y el asado mojado de la carne? Bueno, este muchacho, sobre que los otros no habían prendido fuego, le echa agua al fuego. 4 cántaros, un montón de agua. Es como que ustedes hubieran hecho asado hoy y lo pusieron abajo de la lluvia, así. 4 cántaros de agua. Hizo un cerco y le echó agua a todo el cerco. ¿Para qué hace eso? Tranquilo, no se olviden quién eran los dioses que ellos habían ido a buscar. Baal, el dios del trueno, el dios de la lluvia.
Acera, la diosa de la fertilidad. Dios estaba mostrándole al pueblo quién era más poderoso. Dios estaba mostrándole al pueblo quién tenía la verdadera autoridad. Dios le estaba mostrando al pueblo que estos dos diositos, estas dos estatuas que ellos tenían no era nada. Dios estaba a punto de mostrar quién tiene la autoridad sobre todas las cosas. Entonces Elías no se queda solamente con el holocausto, le echa agua, hace un cerco y pone agua. Querido, lo segundo que Elías hace para restaurar y que debemos hacer es ordenar nuestras prioridades. Lo hablé un poco recién. Antes de hacer algo, restauró el altar, preparó el buey y preparó el holocausto. Porque si algo iba a suceder, iba a ser por Dios y no por él. Lo tercero que hace es arreglar la comunión con Dios, porque cuando vamos detrás de las cosas que no son de Dios, perdemos comunión. Entonces en el versículo 37 dice la palabra que él comenzó a orar: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ti. El corazón, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Comienza a orar. Querido, para volvernos a Dios debemos arreglar el altar, debemos arreglar nuestra prioridad y debemos arreglar nuestra comunión. Hemos sido llamados a ser personas que tengamos comunión con Él. La comunión a través de la oración, la comunión a través del congregarse, la comunión a través de la palabra de Dios, la comunión a través de entregarle nuestra vida todos los días a Dios. Eso es importante para que tú puedas recibir la palabra de Dios y lo que Dios tiene para tu vida. Querido, este tiempo, el cristianismo no te va a hablar de esto, porque esto significa trabajo. Y cuando alguien te dice que para estar en este lugar tú tienes que hacer cosas, muchas personas vienen a este lugar solamente a que Dios le dé. Pero no es que Dios te dé, sino es que nosotros le demos a Dios, y eso viene por añadidura. Entiéndame esto: usted viene a adorar a Dios y todas las cosas vienen por añadidura. Por eso Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán. Así funciona esto. Así funciona. Tú vienes, tú adoras a Dios, tú tienes comunión con Dios y Él te bendice. No hace falta que tú le digas, Él conoce tu necesidad. Tú cuando ores dile: papá, por favor, por mi familia. Pero Él ya conoce tu necesidad. Cuando tú le buscas a Dios, Él viene sobre tu necesidad y obra. Así funciona. ¿Y saben qué pasó, querido? Miren lo que dice la palabra allí en ese lugar. Él puso el altar, él trabajó, él oró a Jehová. Y dice que en el 38, por favor poneme el 38, porque yo quiero mostrarle en esta noche, en esta tarde, lo beneficioso que es encontrarse con el Dios vivo. Querido, el pueblo se había apartado, el pueblo había ido detrás de otros dioses, el pueblo había ido detrás del pecado, el pueblo había dejado a Dios y eso trajo consecuencia. Dice que se había parado la lluvia, no llovió más, no había fertilidad en la tierra para que el pueblo pueda ver que Baal y Acera no tenían poder contra el Dios de Israel, y le dio la autoridad a Elías para que Elías dijera una palabra y volviera a llover. Elías restaura el altar, Elías restaura la prioridad a Dios, Elías restaura la oración al pueblo, y mientras está orando dice: papá, no para que yo me gloríe, sino para que el pueblo vea quién es el Dios de Israel. Por favor, haz llover fuego sobre esto. Y mire lo que dice. Entonces, ¿qué pasó? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto que estaba mojado. Lo consumió. Pero no solamente eso, consumió la leña que estaba mojada. Escuche esto: consumió las piedras y el polvo. Y escuche esto: y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Oh, ese es tu Dios. Ese es el Dios que tiene poder sobre todo. No hay nada que pueda levantarse. 400 profetas, una nación en contra de Dios, una nación entera había apartado de Dios, pero ahí estaba el profeta. Porque cuando hay palabra, cuando está el profeta de Dios, todavía hay oportunidad de cambiar. Todavía hay oportunidad de que Argentina cambie. Bien, traiga una iglesia que le predique a esta nación que debe volverse a Dios. Todavía hay oportunidad de cambiar, hay oportunidad
capacidad de volver de nuevo a ser una nación rendida a Dios. Pero tu Dios, el Dios de Israel y que está en este lugar, tiene poder para sanarte, para libertarte, para restaurarte, para levantarte, para sanar tu familia, para restaurar tu relación y por sobre todas las cosas, para darte una nueva vida. Así hicieron los 400 profetas. El pueblo de Israel vio el Dios vivo. Volvió a recordar aquellos tiempos de sus padres. Se dio cuenta que se había equivocado. Se dio cuenta que se había apartado de Dios. Una vez más Dios hace algo terrible. Come el holocausto mojado. Come la leña mojada. Come las piedras, el polvo y toda el agua que había puesto en las zanjas que había hecho es lamida por el mismo fuego que cayó del cielo. Querido, como yo les decía, si usted quiere que ore por enfermedades, yo oro. Pero si yo tuviera que hacer lo que hizo Elías, pondría por lo menos en dudas si fuera a funcionar. Siendo sincero, yo creo que usted también. Pero ahí estaba el profeta de Dios. Y vuelvo a repetir, mientras haya un profeta que traiga la palabra verdadera, mientras haya un profeta que hable la palabra verdadera, todavía hay oportunidad de que nuestra nación cambie, todavía hay oportunidad que la vida cambie. Y en esta tarde hay una palabra profética. Querido, ¿hasta cuándo claudicaremos en dos pensamientos? Es el tiempo de que la iglesia Nueva Vida y que la iglesia de Córdoba se vuelva a Jesucristo, se vuelva a Jesucristo, como cuando estabas en el primer amor y no querías faltar ninguna reunión, como cuando caías de rodillas a llorar, como cuando estabas buscando a Dios, cuando te interesaba que Dios hiciera algo en tu vida. Vuelve al primer amor. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Dios de Israel, cuando el Jesucristo que entró en nuestra vida ocupa la prioridad y se vuelve el centro de nuestra vida, entonces estas cosas son pequeñas cosas al lado de lo que puede hacer en tu vida. Mientras le pido a los músicos que pasen un momento, quiero cerrar esta prédica diciendo lo siguiente. Tal vez tú hayas venido con necesidades. Yo te voy a dar este consejo. Busca a Dios, porque Él tiene autoridad. Tal vez tu familia está pasando crisis. Pastor, ¿qué puedo hacer? Busca a Dios, porque Él puede cambiar tu situación. Pero búscalo en serio, de una vez por todas. Pastor, tengo problemas económicos, tengo deudas por todos lados. ¿Qué puedo hacer? Busca a Dios. Él tiene poder para cambiar tu situación económica. Te vuelvo a repetir algo. Tú puedes tener un buen trabajo con buen dinero y no alcanzarte. Porque cuando Dios no está en las finanzas, tú estás perdiendo muchas cosas. Tal vez en enfermedades, tal vez en vicios, tal vez en cosas que tú no deberías estar gastando. Si tú quieres mejorar tu economía, y no es una palabra de prosperidad, es una realidad, busca a Dios. Tú quieres salir de tu estado de tristeza y depresión, busca a Dios. Tú quieres salir de tu estado de no sabes qué hacer y muchas veces has pensado quitarte la vida, querido. En esta tarde quiero darte el consejo más importante, la palabra más grande. Busca a Dios. Restaura tu altar. Vuelve a tener este lugar de adoración correctamente. ¿Sabe qué es restaurar el altar? Deja las cosas malas, apártate del pecado, deja lo que a Dios no le agrada, restaura tu altar. Segundo, restaura y ordena tu adoración. Vuelve de nuevo a buscar a Dios en la palabra, en la oración. Vuelve a buscarlo en la iglesia. Vuelve a buscarlo en la ojea. Vuelve a buscarlo en tu tiempo personal con Dios. Y tercero, arregla tu comunión con Dios. Vuelve a hablar con papá. Vuelve a tener la comunión vertical con papá. Y entonces el mismo Dios que estuvo con Elías vendrá sobre tu necesidad y la transformará. ¿Y sabe qué sucedió mientras ahí tiro el sonido, perdón chicos?
Haceme, Cristo, yo te amo nuevamente. O la otra que vamos a hacer, haceme la melodía. ¿Y sabe cuál fue el resultado de esto, querido? Y dice que viéndolo todo el pueblo, versículo 39, y terminamos con esto. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Poneme el 39 ahí, por favor. Quiero que lo leamos juntos. 39, Primera Reyes 18, 39. Ahí viene. Quiero tenerlo en el proyector, ahí está. Léelo conmigo. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora el pueblo había entendido quién es el que tiene la autoridad. Ahora el pueblo había entendido quién es el Dios de Israel. Iglesia, en esta tarde hay una voz profética, no un pastor, hay una voz del cielo, hay una palabra profética que te dice que el Dios de Israel sigue vivo. El Dios de Israel está en tu vida. El Dios de Israel está en la iglesia. Deja de claudicar en dos pensamientos. Comienza a volver al Todopoderoso. Y el Todopoderoso, que tiene la autoridad, traerá la sanidad, la restauración, la renovación. Vuelve nuevamente a restaurar tu altar, a restaurar tu vida, y Dios hará cosas grandes. Iglesia Nueva Vida, vendrá el tiempo donde una iglesia con un pensamiento de seguir a Dios hará progresar la obra, y este barrio será afectado. Mientras haya un profeta, mientras haya una iglesia que hable la palabra de Dios, entonces hay oportunidad de que la nación cambie, de que esto se dé vuelta. Mientras haya una iglesia que te hable de Dios, entonces hay oportunidad de que tu familia se restaure, de que tu salud se restaure, en el nombre de Jesucristo. Este es el tiempo de volverse al Dios de Israel. Es el tiempo de volverse al Dios Todopoderoso. Es el tiempo de que Dios sea lo primero y lo último en tu vida. Es el tiempo de que Dios sobre milagros, con autoridad y con poder en tu vida. Dale ese aplauso a Dios, el más grande, el Todopoderoso. Viva Jehová Dios, aleluya. Aleluya, dale más fuerte ese aplauso, un poquito más. Conocido, vamos a decir allí, al Dios que... Levanta tu mano un momento allí. Vamos a adorarle, ponte de pie. A ver, Cristo, Cristo, yo te amo. Vamos, dile, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, dile. No hay nadie como tú. Jesús. Oh, adórale al Padre. Y no sé dónde estuviera. Si tú a ti no te tuviera. Si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido. Si no hubiera conocido. Vamos a explotar. Vamos a cantarlo. Vamos a cantarlo. A la iglesia, bien fuerte. Cristo, yo te amo, dile. Vamos. Cristo, yo te amo. Sí, Cristo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, dile. No hay nadie como tú. Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera. Y no sé
Espíritu Santo, y que tu poder ahora comience a tocar. Si hay personas enfermas en este lugar, si hay personas enfermas viendo la transmisión, si hay personas enfermas viendo en esta tarde allí, Señor, en sus casas, ahora el poder de Dios, la autoridad de Dios traiga sanidad, la autoridad de Dios traiga sanidad, la autoridad de Dios traiga sanidad. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, el poder del Todopoderoso comienza a descender en este lugar. Padre, reprendo la enfermedad, Padre, reprendo la enfermedad. Ahora, en el nombre de Jesucristo, los enfermos son sanados, los enfermos son sanados, los cautivos son libertados. Padre, en el nombre de Jesús, ahora toda atadura, toda ligadura, todo espíritu de las tinieblas, todo poder del infierno ahora cae, ahora cae, ahora cae, ahora cae, ahora cae. El poder de Dios se desata, el poder de Dios se desata en este lugar. Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas. Ahora cae, cae la enfermedad, llámese como se llame, los problemas familiares, la división, ahora se rompe en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. La iglesia recibe libertad, las vidas reciben libertad. Los que están viendo, hay sanidad, hay libertad en esta tarde, 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 hay libertad en esta tarde. El poder de Dios, la autoridad, la autoridad, la autoridad, la autoridad viene en este lugar. Eres sano, eres sano, eres sano, aleluya. Recibe sanidad. Oh sí, solo una vez más dile: Cristo, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera, Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. dale el aplauso más fuerte a Dios ahora. Alábale al que vive, alábale a Jehová, el Dios de Israel, alábale al que tiene toda autoridad, alábale ahora, dale un grito de júbilo ahí, dale alabanza, cerramos allí, alábale al que vive. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene autoridad, el que defiende a su pueblo, el que rompe cadenas, rompe atadura, ligadura, opresión, y el que trae sanidad sobre su pueblo. Dale ese aplauso. Querido, que Dios te bendiga. Saluda a tu hermano, mantengamos el distanciamiento y prepárate para recibir el miércoles, el viernes y la semana que viene algo más grande de Dios para tu vida. Semana de ayuno y de oración. Y los matrimonios, por favor, sáquense la duda con los matrimonios, con Marco, con Andrea, con Fabián y con Karina, por favor.